Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos del Grupo CIMAC y de la Fundación Sion Ministerios. Esta tarde nos disponemos para alabar al Señor, para bendecir su nombre, para exaltarle con nuestras canciones, con esa forma singular que aunque tomemos la misma canción, cada uno llevamos un olor, una intencionalidad única delante del Creador. Y es eso lo que Dios espera recibir de nosotros. Puede que la canción sea la misma, los acordes los mismos, pero el feeling, la energía, llamémoslo así, la devoción va a ser única en cada hijo de Dios. No van a haber iguales, no existen iguales. Somos cada uno delante de Dios, exclusivos, diferentes, especiales y amados por el Señor. Y vamos a iniciar con una palabra de oración. Saludo a todos los hermanos que hasta ahora están conectados. Dios les bendiga. Y a todos los que vean esta grabación que queda ahí en el registro de YouTube, Dios les bendiga a todos. Vamos pues a orar y a iniciar así en esta hora delante del Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta tarde porque nos permites venir como un pueblo, como tus hijos, que siendo muchos y ofreciendo cada uno, Señor, un aroma exclusivo para ti, al mismo tiempo somos un pueblo en ti, uno solo delante de ti, Señor. Y esta es la maravilla que tú has hecho, Señor, al crearnos a tu imagen y semejanza. En una mínima porción, pero mostraste cuán grande eres tú, Señor, poniendo algo de ti, exclusivo y diferente, en cada uno de nosotros, los seres humanos, Señor. Venimos pues a ofrecerte nuestra adoración, venimos pues a exaltarte, venimos pues a engrandecerte. Corónate, Señor, en esta tarde, te lo rogamos. Amén y amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. ¡Vamos, mi chino! Su sangre nos redimió, y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Llevaremos gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Vamos, Freddy. Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, oh, el Señor nos ha hecho especiales, llamados para anunciar con un propósito. las virtudes de aquel Por eso nos llamó a la luz, que nos llamó a su luz. oh sí, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria
sí. Sí, Señor. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Oh sí, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Sí, Señor, tú eres digno de ser exaltado. Por eso tu nombre levantamos, Señor. Por eso tu nombre exaltamos, porque no hay nadie como tú. No hay otro digno como tú, Señor. Recibe nuestra adoración, recibe nuestro olor, Señor. Lo que somos, queremos ofrecerlo a ti, Señor, en medio de cánticos. Oh Señor, vamos a decirle una vez más. Y nada que se compare a vivir. No hay nada que se compare a vivir, Señor. No hay nada que se compare a vivir en ti. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti,
y solo a ti buscaré. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, lléname, Señor, lléname, Señor. Señor, dame más de tu amor, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, lléname, oh, lléname, Señor, lléname. Una vez más, digámosle, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Yo tengo sed, yo tengo sed. Digámosle, solo de ti. Yo tengo sed solo de ti. Ahí donde usted está puede levantar sus manos y decirle al Señor: lléname, Señor. Llénanos de ti, Señor. Venga, dígale esta última frase: yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Llena, Señor, tus hijos. Llena tu pueblo de ti, Señor. Danos más de ti, te lo rogamos. Amén y amén. Recordemos, Mateo 6:26. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. Recuerda que puedes contribuir con tu donación a nuestro ministerio. Juntos seguiremos avanzando en el llamamiento que se nos ha encomendado. Gracias por tu generosidad.
Gloria a Dios. Es lo que necesitamos como personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Lo que necesitamos es más de Dios en nosotros. Nos hemos llenado de muchas cosas que han desvirtuado la imagen de Dios en nosotros, llevándonos a parecernos a otras criaturas que probablemente el Señor ha creado, llevándonos a parecernos a cosas y viéndose un poco nublada la gloria de Dios en nosotros. Por eso nuestra oración y nuestra adoración es: Señor, dame más de ti, lléname más de ti. Y que eso sea lo que yo pueda reflejar al mundo, reflejar a Dios. Entre otras cosas, somos las únicas criaturas. Escúcheme bien, el hombre es la única criatura de toda la creación hecha a imagen y semejanza de Dios. Así que es a Él a quien debemos reflejar. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos. Ya estamos en el capítulo 25 del libro de los Hechos y hemos venido estudiando una situación que está viviendo el apóstol Pablo cuando ha estado preso. No ha podido ser todavía juzgado. La semana pasada justamente hablábamos del tema de la diligencia. Algo de diligencia notábamos en este personaje Festo. Algo de diligencia notábamos. Sin embargo, hablábamos de este tema y hacíamos énfasis en que nosotros debemos ser también diligentes en buscar a Dios y en obedecerle a Él. Vimos 3 puntos bajo el título de Sin ninguna dilación. Vimos en número uno vimos el primer punto, que fue pidiendo condenación. Y dentro de este punto estábamos hablando que los líderes religiosos se habían levantado contra Pablo de una manera acusadora. Estaban siendo acusadores contra Pablo. En segundo lugar, vimos que no es costumbre, y vimos aquí que para Roma no era costumbre condenar a una persona sin haberle dado el derecho a su defensa. Y bajo esto estuvimos mirando que hay costumbres buenas y hay costumbres malas, y que nosotros debemos ser personas de buenas costumbres. También hablamos sobre la diligencia en tercer lugar, y vimos que con qué nosotros sí somos diligentes y de pronto en dónde nos está faltando diligencia. Y eso cada uno lo podemos someter a prueba delante del Señor. Tú mejor que nadie sabes en qué te falta diligencia y de pronto en dónde estás poniendo diligencia, y que de pronto ahí no requiere que tú pongas diligencia. Pues bien, hoy vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 25, versículos del 18 al 20. Y es ahí donde vamos hoy a meditar en la palabra del Señor. Leemos. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas.
Vamos a llegar hasta ahí. Estos son los versículos del 18 al 20. Hoy vamos a hablar de el trato entre hermanos. El trato entre hermanos. Y lo vamos a hacer bajo el título En el lugar equivocado. En el lugar equivocado. Vamos a hablar de 3 puntos que son cuestiones necias, un cierto Jesús y ante los incrédulos. Vamos al primer punto, cuestiones necias. El versículo 18 dice: y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Qué interesante esto. Estando presentes los acusadores. Oh, mire hasta dónde pueden llegar con éxito, o más bien aparente éxito, los acusadores. Pueden llegar hasta el punto casi que del mismo juicio, con un aparente éxito, porque Pablo pues estaba preso, impedido de su libertad. Sin embargo, este pasaje dice que ningún cargo presentaron de los que Festo sospechaba. Dice, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Aquí Festo, este gobernador, estaba sorprendido pensando que las acusaciones sobre Pablo no eran de importancia. Dichas acusaciones se relacionaban más con asuntos religiosos, sobre conceptos y doctrinas, que por cierto Festo no era la persona más versada o calificada en el tema. Y más de un cierto Jesús. Y note cómo dice, de un cierto Jesús. Eso lo vamos a ver en el versículo siguiente. Un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba que estaba vivo. Muchas veces religiosamente marcamos tanto énfasis en algunas cosas que a la luz de la palabra del Señor son cuestiones necias. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:23. Dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. ¿Qué necesidad tenemos de armar contiendas con ciertas creencias, con ciertas culturas, con ciertos ritos y con ciertas formas personales que muchas personas ven las cosas? No hay necesidad de debatir y entrar en contiendas con respecto a cosas, como dice Pablo mismo en su segunda carta a Timoteo, en cuestiones necias. A veces inventamos doctrinas, inventamos ciertas cosas, y lo que hacemos como religiosos es contender, debatir y muchas veces hasta agredirnos y atacarnos con estas cosas, cuando realmente lo que hemos sido llamados a predicar y a enseñar es de la resurrección del Señor Jesucristo, de la salvación y de la palabra de Dios como tal. La palabra de Dios como tal. Pero muchas veces estamos debatiendo necedades que ni siquiera la Biblia nos da indicios como para debatir estas cosas. Todo lo que sea en contra de la palabra, por supuesto que lo defendemos y tenemos que ponerlo sobre la mesa. Pero aquellas cosas de las que la palabra no hace mención, sobra armar contiendas, sobra armar grandes debates y grandes discusiones en torno a esas necedades, según dice el apóstol. Vamos al segundo punto: un cierto Jesús. El versículo 19 dice: sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Oiga esto, mire el énfasis que nos da este pasaje. Festo en su exposición dice: sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Festo está diciendo que los propios hermanos de Pablo, el propio pueblo de Israel,
Tenía cuestiones, dice aquí, acerca de la religión. Es decir, el tema era la religión. Pero lo que me llama la atención y que tiene que llamarnos la atención, yo creo que a todos, es qué hacían estos líderes religiosos acusando a Pablo delante de personas que ni siquiera sabían bien quién era Jesús, menos conocían las observaciones, los rituales y la religión judía. Ellos escuchaban y podían haber oído muchas cosas, pero no comprendían nada de esto. Y estos líderes religiosos se quejan con Festo acerca de Pablo y de sus prácticas. Es decir, por eso titulábamos este mensaje En el lugar equivocado. Estos líderes religiosos, en su alianza con el poder político, el poder judicial, el poder legislativo de Roma, estaban en el lugar equivocado. Roma no iba a juzgar a Pablo conforme a la doctrina de Jesucristo. Roma no tenía elementos para juzgar a Pablo. Sin embargo, aquí vemos estos líderes haciendo descargos religiosos ante Festo sobre Pablo. Por eso, Festo con mucha razón dice: y de un cierto Jesús. Un cierto Jesús. Mire cómo se expresa de Jesús, Festo. Un cierto Jesús. ¿Qué muestra esto? Que Festo no sabía mucho acerca de Jesús. Como seguramente otros grandes líderes políticos de la época, seguramente que tampoco sabían mucho. Por tanto, se les tenía que explicar. Estos líderes, estos gobernantes, necesitaban ser evangelizados, por decirlo así, de alguna manera. Esta es la razón por la cual los hijos de Dios debemos continuar predicando a Jesucristo. Porque me atrevo a decir que todavía hoy yo creo que se le conoce muy poco a Jesús. Y muchas veces difundimos más religiones, difundimos más pensamientos litúrgicos, rituales, que realmente la persona de Jesús. El mundo necesita conocer a Jesús. Todas las personas necesitamos conocer a Jesús. Esta expresión, un cierto Jesús, genera cierta carga. Uy, tremendo Festo en esa época, refiriéndose a Jesús con esta expresión tan despectiva, un cierto Jesús. Un cierto Jesús. Yo creo que hoy, como en aquellos días en la vida de Festo, hay mucha ignorancia acerca de Jesús. Tenemos un Jesús más ritualista, un Jesús más de cuentos, un Jesús más de fanatismo, de ideas inventadas, todo lo que se han querido inventar de Jesús, que realmente un Jesús escritural, un Jesús a la luz de las Sagradas Escrituras. Ese es el Jesús que necesitamos conocer y que necesitamos dar a conocer hoy. El Jesús de las Sagradas Escrituras. Dice que este Jesús dice, un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. El limitado conocimiento que Festo tenía de Jesús, yo digo que también despierta el interés del apóstol Pablo por hablarle a él acerca de Jesús. Despierta esa carga en Pablo. Entre otras cosas porque era el tema en el que Pablo enfatizaba. Él enfatizaba en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Así que, por implicación, también Pablo está enfatizando en el mensaje de la cruz. En el mensaje de la cruz. Es difícil creer que Festo sabía que Pablo predicaba que Jesús había muerto
sin también creer que en ese argumento o en esa exposición de Pablo, pues obviamente también tenía que haber escuchado la manera en que murió, cómo murió. Y esto es lo que significa, y esto es lo que es evangelio. Es las buenas nuevas de salvación, el mensaje de Jesucristo, lo que Jesús vino a traernos. En esto se concentró el apóstol Pablo. Mateo 24:14, mire lo que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el evangelio del reino? El evangelio de Jesucristo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y dice, y este evangelio será predicado en todo el mundo, y dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos al tercer punto, entonces. Ante incrédulos. El versículo 20 del capítulo 25 de Hechos dice: yo dudando en cuestión semejante. Note, yo dudando en cuestión semejante. Festo no se avergüenza de manifestar su ignorancia al respecto del tema religioso. El tema de Jesús y la religión no eran de dominio de Festo. Roma no necesitaba instruir a sus líderes y a sus gobernantes a este respecto. Para Roma, pues Jesús que ni existiera. Ellos se ocupaban, y a ellos los ocupaba otras cosas. Y es lo triste que vemos hoy en día de muchos cristianos que se ocupan más en otras cosas que en conocer a Jesús. Y así no se puede ser cristiano. Imposible que usted y yo nos proclamemos cristianos cuando vivimos más ocupados en otras cosas que en conocer a Jesús. Necesitamos conocer a Jesús. Es una imperiosa necesidad hoy. El Jesús de las Escrituras. No el Jesús religioso. No el Jesús que de alguna manera hemos escuchado hablar siempre, pero que no ha producido nada en nosotros. Necesitamos escuchar del Jesús de la Biblia, el Jesús que cambia, que transforma, que hace milagros. De ese Jesús que sigue presente, que está hoy vivo entre nosotros y que no resiste cuando es nombrado, cuando es mencionado y cuando es testificado, mis amigos. Tenemos que rescatar ese mensaje. Tenemos que rescatar ese mensaje. Dice: yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Note, aquí hay un punto que de pronto en la próxima enseñanza lo vamos a discutir un poquito, de pronto en 15 días. Vamos a ver. Pero aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. Pablo es uno de los que dice en sus cartas que los asuntos entre hermanos no se deben exponer ante tribunales seculares, porque ellos no entienden nada del tema. ¿Qué se va a ir uno a discutir del tema de la Biblia, de la doctrina o de temas que se juzgan a la luz de las Escrituras? ¿Qué se va a ir uno a discutir eso a una comisaría de familia? ¿Qué se va a uno a discutir eso a una inspección? Es un absurdo. Entonces Pablo dice que no debemos, los hermanos no debemos ir con esas discusiones a estos lugares. Sin embargo, me llama la atención que Pablo, en la acusación que tenían contra él, que era un tema religioso, Pablo apela al César. Entonces ahí me generan muchos interrogantes, porque yo digo, a ver, este Pablo probablemente que pasó por aquí, en su experiencia, luego escribiría a los cristianos que no hicieran eso, que no se pusieran a demandar ante autoridades gubernamentales asuntos religiosos, sino que los asuntos religiosos deben de ser solucionados con las autoridades religiosas como es competente, por personas que conocen el tema. Es lo que así muy personalmente, y me perdonan por yo casi no uso de decir cosas personales, pero es que mire lo que dice 1 Corintios 6, 5 y 6, que me parece muy específico este tema. Mire lo que dice. Dice: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos.
sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Mire que aquí es donde Pablo está instruyendo a la iglesia y está diciendo: no se vayan ante los incrédulos a resolver los problemas que ustedes pueden resolver a la luz de las Escrituras, a la luz del Espíritu Santo. Note que es Pablo el que hace esta, digámoslo, amonestación, porque él lo vivió en carne propia. Pero vuelvo y digo, lo que me llama la atención es que Pablo es el que apela al César. ¿Sí? Pues si por sus líderes religiosos hubiera sido que se lo hubieran llevado para Jerusalén para matarlo. Pero Pablo es el que está diciendo: no, apelo al César. Entonces aquí yo lo que puedo creer es que cuando nosotros vemos que las autoridades religiosas están enceguecidas y que de una u otra manera están siendo instrumentos del mismo Satanás, pues si toca apelar a las autoridades civiles, pues toca, ya por última instancia. O no sé, Freddy, ¿qué dice de esto? Pues es lo que yo veo ahí. A Pablo lo iban a matar, sus hermanos lo iban a matar, y donde Pablo no apele al César, fijo, le dan de baja. Entonces yo digo, cuando tú veas que tus pastores te van a matar, que tus hermanos en la iglesia están preparando una emboscada para matarte, entonces ahí sí vaya a la comisaría, ahí sí vaya ante un tribunal de incrédulos, ahí sí. Pero mientras no sea así, por favor, como dice Pablo en 1 Corintios 6, 5, 6, entre espirituales juzguen estas cosas. Entre hombres que tienen la luz, entre hombres de Dios, los juicios de los problemas entre cristianos cuando se presenten. Por eso dice ahí, ante incrédulos. Yo quiero concluir esta enseñanza con lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 8. Dice: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Aquí hay algo interesante. Esta palabra, cometéis el agravio, me llama mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque ese cometéis agravio, en otras versiones de las Escrituras, lo traducen como: pero vosotros robáis y defraudáis a vuestros hermanos. O sea, este cometéis el agravio y el defraudáis lo traducen como robar, como engañar, como mentir, como hacer el mal. En lo natural, esto se ve mucho, y es la rivalidad entre hermanos. Yo tuve el privilegio de crecer en una familia con 5 hermanos, 2 hermanas y 3 hermanos, siendo yo el cuarto varón. Y mire, es interesante porque nosotros jugábamos, nosotros hacíamos muchas cosas juntos de pelados y luego cuando crecimos. Pero sabe, también habían rivalidades. También habían nos poníamos como ciertas zancadillas entre nosotros para hacernos caer. Muchas veces le hacíamos dar la pela al inocente, o sea, hacíamos que reprendieran al inocente. Nos sentíamos muchas veces envidia. Si a uno le daban algo, el otro, ay, porque a él y a mí no. Y ciertas rivalidades. Pero en temas ya, por ejemplo, cuando se trataba de que alguien de afuera iba a hacer algo contra uno de nosotros, wow, era sorprendente, porque ahí sí todos nos lanzábamos a la defensa. Porque la sangre tira, como dicen por ahí. La sangre llama, la sangre convoca. ¿Cómo así? Yo tengo rivalidad con mi hermano, yo lo casco, sí, yo le pego a mi hermano, sí, yo se la tengo montada a mi hermano, pero es que él es mi hermano y yo puedo hacer eso, pero usted no es nadie para que venga a hacerle nada a mi hermano. Entonces nos defendíamos. Mire, nunca nos olvidemos que los hijos de Dios debemos procurarnos el bien los unos a los otros. Es vergonzoso, mejor dicho, yo no considero cristiano, escúcheme bien, no considero cristiano ni hijo de Dios
aquel individuo o persona que sea capaz de ir a hablar mal de uno de sus hermanos ante incrédulos. Para mí está negando su familiaridad con la familia de Dios. Y a esto permítame que se lo diga, esto es un para mí. Eso es negar de qué familia viene uno, porque yo no me voy a hablar mal de mis hermanos de mi casa con gente que no es de mi casa. No, eso es negar la sangre, eso es escupir la sangre, eso es pisotear la sangre. Así que tratémonos bien entre hermanos. Sí, reprendámonos entre nosotros. Sí, si nos toca, como dice, jalarnos las orejas, exhortarnos, y bueno, sí, hagámoslo. Pero no le hagamos gavilla a un hermano con incrédulos. No, eso no está bien. Entre hermanos, tratémonos bien, respetémonos, prefirámonos y procuremos el bien. Por eso les decía, el título de esta enseñanza es En el lugar equivocado. ¿A dónde estás llevando tus problemas de la fe? ¿A dónde los estás exponiendo? ¿A dónde expones tus problemas que tienes con los hermanos en la congregación? Con tus hermanos en la iglesia. ¿Ante quién los expones? Cuidado con eso, porque el consejo de Pablo, habiendo vivido esto que está viviendo, es: no hagas eso. No hagas eso. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora por esta palabra. Gracias por tu grande amor, por tu fidelidad, por tu grandeza. Gracias por bendecirnos, por guardarnos y protegernos cada día, porque confiamos y esperamos siempre en ti, Señor. Gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a preferirnos como hijos tuyos, como familia tuya, Señor. Yo no puedo olvidar cómo Nehemías, que estaba al servicio de un reino pecador, incrédulos, cómo Nehemías sintió tal carga y tal pasión por su pueblo, por sus hermanos pecadores, que Nehemías fue capaz de llorar, de entrar en ayuno, de rasgar sus vestidos y de exponer incluso su propia vida ante el rey, en beneficio y en favor de sus hermanos, de su pueblo, de su iglesia, como lo queramos decir, de su comunidad. Necesitamos esta clase de sangre en el pueblo de Dios. Sí, Señor. Como cantábamos, somos el pueblo de Dios. Necesitamos esta sangre, Señor, en tu iglesia, en tus hijos. Sangre que tire, sangre que reclame la paternidad tuya y la hermandad entre tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amigos, tratémonos bien entre hermanos y no nos expongamos en el lugar equivocado. Que el Señor los bendiga. Próximo sábado continuamos con esta enseñanza que se pone cada vez como más interesante, y Dios mediante el miércoles también estaremos con el Evangelio de Lucas. Dios los bendiga.